Habiendo visto las generalidades del formulario 110 de impuesto a la renta y complementarios, vamos a hacer ahora una práctica con un ejercicio básico. Tenemos acá que el sistema contable generó un informe de balance de prueba donde muestra toda la contabilidad desde el activo hasta la última cuenta que maneje la empresa. Empezamos por el estado de situación financiera, en donde tenemos aquí todos los elementos del activo. Hasta propiedad, planta y equipo, los elementos del pasivo, los elementos de patrimonio, que aquí muestra la utilidad del ejercicio corriente, el total del pasivo y el patrimonio con el activo son iguales, los elementos del ingreso, ya el estado de resultados, el estado de resultados y sus elementos, el ingreso, los costos, los gastos administrativos, los gastos de ventas y los gastos no operacionales financieros. Yendo ya al formulario 110 para declaración de impuesto a la renta y complementarios, en la casilla 33 nos solicita registrar el efectivo y equivalentes a efectivo. Entonces traemos el efectivo y equivalentes a efectivo. Ya depende de cómo tengamos nuestra forma de realizar el trabajo. Si lo hacemos manual o tenemos formulada ya la hoja en Excel. Entonces traemos el activo, el efectivo y equivalentes de la información que nos han entregado. Traemos la información de inversiones. Traemos la información de cuentas por cobrar. Traemos la información de inventarios. Hasta aquí podemos darnos cuenta que el valor que esté dando la sumatoria total corresponda a lo que está reflejado en el estado de situación financiera por activo corriente. Traemos la información de propiedad, planta y equipo. Nuevamente podemos comprobar que el valor que está arrojando sea el que corresponde al activo. Ahora nos solicita el valor de los pasivos. Y la diferencia de restarle al activo, al total patrimonio bruto activo,
los pasivos, nos debe dar como resultado el patrimonio. Verificamos que sea el valor. Luego, en la casilla 44 ya se empieza a llenar la información del estado de resultados, que es el que determina la posible utilidad sobre la cual se va a gravar o se va a calcular el impuesto de renta. En la casilla 44 nos solicita los ingresos brutos o los ingresos del periodo. Entonces los traemos. Sin tener en cuenta los ingresos por actividades financieras, que esos los traemos en esta otra casilla. Los ingresos por actividades financieras, que en generalidad vienen siendo los rendimientos financieros, los intereses que generan las cuentas que se tengan en los bancos. Comprobamos que el total de los ingresos sea el que tenemos en la información del estado de resultados. Ahora, venimos a llenar la información de los costos en la casilla 57. Ya a partir de acá se llena, se registra lo que verdaderamente se tiene derecho a tomarse como costo de deducción, lo que cumple los requisitos. Ya se ha realizado todo el trabajo de auditoría, todo el proceso para declarar la renta debidamente soportado, y esto ya es el proceso final. Detrás de esto ha habido un trabajo muy juicioso que a veces puede llegar a tomar un tiempo considerable de acuerdo al tamaño de la empresa y al volumen de sus operaciones o movimientos. Entonces vamos a determinar cuáles son los costos que tendrían lugar a derecho. Y de acuerdo al ejercicio que nos habíamos planteado, nos dice que en cuanto a gastos de personal, se tiene vinculada 2 personas con limitación física superior al 25%. Su costo laboral es de 24 millones de pesos. Y recuerden que se tiene lugar a tomarse por este tipo de personas el 200%. Entonces, dentro de los 61 millones, ya está 24 millones. Hay que sumarle otros 24 millones. Y al sumarle a 61 millones, 24 millones nos da 85 millones. ¿Qué otra particularidad nos dan? A tener en cuenta, en el trabajo de auditoría se detectó que dentro de los costos indirectos hay 25 millones sin los soportes en debida forma. O sea, no se deberían tomar como costo, porque ante una revisión eso se nos cae y puede haber una sanción y ya sería más costoso, más oneroso para la empresa. Entonces, los costos indirectos son 121.417.324, pero como hay 25 millones que no nos los podemos tomar, entonces le restamos 25 millones, nos da 96.417.324. Ese sería el costo indirecto que se puede tomar. Entonces, el total de los costos pasa de 1.706.793.409 a 1.310.439.68. Ese sería el valor que como costo nos podemos tomar. Entonces lo llevamos ya una vez hecho todo ese trabajo que hay antes de realizar ya este proceso. Ahora, gastos de administración. Vamos a gastos de administración. En gastos de administración, por el trabajo de auditoría realizado,
se determinó que hay una persona que es familiar, viuda o huérfano de las fuerzas militares y su costo laboral es de 15 millones de pesos. Entonces, el costo inicial es 61.054.891, ahí ya está incluido los 15 millones, pero como aquí también se puede tomar el 200%, entonces a esos 61 millones le sumamos 15 millones, nos da 76.054.891. La otra particularidad que se encontró es que se detectaron 13 millones sin los debidos soportes en forma como corresponde, en diversos. Esta cuenta de diversos es de mucho cuidado. Entonces teníamos 40.620.96, pero le debemos restar 13 millones que no hay un derecho a descuento, entonces queda en 27.620.96. Los impuestos en la última reforma tributaria, en las últimas reformas tributarias que han habido, ya da lugar a tomarse como descontable todos los impuestos que tengan relación de causalidad y con la actividad productora de renta y la actividad de la empresa. Entonces esto se toma todo la parte de impuestos. Una vez sumado el beneficio por la persona víctima, viuda o huérfano de las fuerzas militares y restados los 13 millones a que no hay derecho, pasamos de tener 292.639.485 de gastos administrativos para ser deducibles a 294.639.485. Ese valor lo llevamos a la declaración. Ahora vamos a ver los gastos de ventas. En los gastos de ventas, el trabajo de auditoría determinó que en gastos diversos hay 1 millón que no cumple los soportes en debida forma. Entonces, de 28.974.455 menos 1 millón, nos queda en 27.974.455, la totalidad. Entonces, llevamos este valor al formulario. Ahora, por gastos financieros. Por gastos financieros tenemos lo siguiente. En el trabajo de auditoría se determinó que de las otras deducciones financieras, 50 millones corresponden a gravamen financiero, que estos gastos extraordinarios no son deducibles, porque no cumplen los soportes, porque no dan lugar a costo de deducción, igual que estos gastos no deducibles diversos, no son deducibles, entonces no se van a tomar para descontar de la renta. Entonces, en conclusión, tendríamos que en cuanto a gastos, de los 50 millones que corresponden a gravamen financiero, tendría lugar a tomar el 50%, entonces lo llevamos a la declaración. Aquí ya tendríamos lo que corresponde a costos y deducciones. Esta parte no corresponde a la empresa. Ya aquí nos están diciendo que los ingresos brutos de renta, los ingresos ordinarios y extraordinarios, menos los costos y deducciones, está dando una base de renta líquida de 380.334.921. Continuamos en la parte que sigue. Aquí, renta líquida. Vamos a calcular la renta presuntiva. La renta presuntiva se debe calcular porque hay que pagar el impuesto de la renta sobre la que sea mayor
entre la renta líquida o la renta presuntiva, y cuando da lugar a pérdidas se calcula sobre la renta presuntiva y se liquida. En la actualidad está por el 1.5% sobre el patrimonio líquido, entonces lo liquidamos. Ahora, recordemos que por renta exenta se tiene que la empresa tiene un beneficio especial por los ingresos generados en actividades agrícolas. Rentas gravables no tenemos. Miremos que de 380 millones de base de renta líquida se bajó a tener una base de renta líquida de 35.801.897 por el beneficio de estar exentos los ingresos por actividades agrícolas. Nos está dando un impuesto a cargo de 11.815.000 liquidados a una tarifa del 33%, que es el que aplica en el momento. Ya de acuerdo al periodo fiscal o al año en el que se encuentre, hay que aplicar la tarifa que para ese momento corresponda. Descuentos tributarios no tenemos. Impuesto a las ganancias ocasionales, total impuesto a cargo 11.815.000. Vamos a tener en cuenta, a tomar como punto base de que este es el primer año en que se declara, la empresa. Vamos a partir de ese supuesto, tengámoslo en cuenta. Entonces no liquidó anticipo el año anterior porque este es su primer año. Autorretenciones no tiene. Vamos a suponer que las retenciones que otras empresas le practicaron fueron 2 millones de pesos. Sanciones no tiene. Anticipo para el año gravable siguiente. Como es el primer año, vamos a aplicar el 25%. Liquidamos el anticipo de renta para el año gravable siguiente, que por ser el primer año le aplica el 25% del impuesto a cargo, el impuesto del periodo a cargo. Entonces, por el 25%, recordemos que los impuestos se deben aproximar al múltiplo de 1000 más cercano. El anticipo de renta tiene dos formas básicas de calcularlo. Sería que revisáramos esa parte ya de forma en detalle, la revisáramos. En esta, para hacer el primer año, le corresponde el 25%. Aquí tendríamos ya el valor a pagar, que sale del impuesto a cargo menos las retenciones más el anticipo del año siguiente, nos da 12.769.000 pesos sería el valor a pagar.